Buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estos días no paramos de hablar del incremento del precio del combustible, ¿no? Sube la gasolina, sube el diésel y además lo está haciendo a un ritmo y a unos niveles totalmente disparatados para echarnos las manos a la cabeza. Tenemos esos más de 2 euros el litro, una auténtica locura, una situación insostenible, pero ¿cuál es la raíz del problema, no? ¿Qué está pasando realmente para que aumente el precio del combustible? Bueno, pues es fácil pensar, lo primero que se nos viene a la cabeza, en la guerra en Ucrania, ese conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero ojo, porque esto no es más que un agravante. Realmente el problema, ¿no?, está en otra serie de circunstancias, en otra serie de factores que están haciendo que aumente el precio del carburante, aunque evidentemente la situación en Ucrania no ayuda precisamente. Y eso es precisamente lo que os quiero comentar en el vídeo de hoy. Os quiero contar las claves, ¿no?, para que entendáis este aumento del precio de los carburantes de la forma más rápida y clara posible. Así que si os parece, vamos con la intro y vamos a ver cuáles son los factores que están determinando que aumente a los ritmos a los que, bueno, pues estamos viendo cada día el precio de la gasolina. Vamos con la intro. Bueno, pues a día de hoy, si abrimos un portal de noticias, si abrimos las redes sociales, si abrimos nuestro WhatsApp, si ponemos el telediario, vamos a estar con la guerra en Ucrania, por razones obvias, ¿no? Lo tenemos bien presente y vamos a tener la otra gran parte de los titulares hablando del precio del carburante. ¿Cuáles son los factores que están determinando, ¿no?, ese incremento del precio de la gasolina? Pues realmente tenemos que pensar en algo tan básico como la ley de la oferta y la demanda. Bueno, pues el eje fundamental sobre el que se articula el mercado, ¿no?, y el sistema capitalista está influyendo en el precio del carburante. Porque al final tenemos una oferta que se mantiene estable y una demanda que está subiendo. ¿Por qué se mantiene estable la oferta y por qué está subiendo la demanda? Bueno, pues tenemos que pensar que está atenuándose el efecto de la pandemia, ¿no? Se está reactivando el planeta, ¿no? Bueno, pues todo el mercado global se está poniendo de nuevo en marcha, está aumentando el ritmo y eso está haciendo, ¿no?, pues que la distribución, el transporte demande una mayor cantidad de combustible y por lo tanto, como os decía, sube la demanda. ¿Pero por qué se mantiene estable la oferta? Bueno, pues ahí tenemos a la OPEP, tenemos a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que congeló la producción, ¿no?, el ritmo de producción de carburante con motivo de la pandemia. Y esa producción sigue congelada, por lo tanto, la oferta se mantiene estable y, como os decía, sube la demanda. Pero alrededor de todo esto hay otra serie de factores que están agravando, ¿no?, que están añadiendo más leña al fuego. ¿Cuáles son esos factores? Tenemos la guerra en Ucrania, esa situación de tensión, de conflicto, ¿no?, de global, ¿no?, de todo el planeta mirando, ¿no?, lo que pasa entre Rusia y Ucrania, ¿no?, y países tensando la cuerda entre uno y otro, ¿no?, comercialmente, además de la tensión militar, evidentemente, y eso, bueno, pues también hace que ese contexto de inestabilidad aumente el precio del carburante. Pero hay más, y es que también tenemos que tener en cuenta que la reserva de petróleo, ¿no?, que la reserva de barriles de petróleo, bueno, pues es la más baja desde 2020 y esto pues también afecta negativamente al precio del combustible. También tenemos el hecho de que no hay una excesiva competencia en este sector, ¿no?, en este ámbito, y eso hace que, bueno, pues no haya una guerra de precios y por lo tanto el que sale más perjudicado es el cliente. Y también tenemos que tener en cuenta que si aumenta el coste energético de la distribución, pues esto también va a repercutir sobre el precio del carburante. Y sí, esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Sube el precio de la gasolina, por lo tanto aumenta el coste de distribución y el coste de distribución repercute de nuevo negativamente sobre el precio del carburante. Además, también tenemos que tener en cuenta que el barril de petróleo cotiza en dólares, nosotros tenemos el euro y la variación de una divisa a otra también nos puede afectar negativamente, ¿no? Entonces, todo esto es la ensalada de factores que están influyendo negativamente en el precio del carburante. Y también, evidentemente, tenemos que pensar en los impuestos. Esto realmente no es un factor pues determinante en el incremento del precio del carburante, sino que son esos otros elementos que os he mencionado, pero claro, también lo tenemos que tener presente porque es, bueno, pues una gran parte del precio, ¿no?, que pagamos por el litro de combustible. Solemos pensar cada vez que echamos gasolina, ¿no?, en esa frase recurrente de la mitad de lo que pagamos en gasolina se va en impuestos. Esto realmente no es así, aunque se acerca bastante a lo que ocurre realmente, porque más o menos se va un 47
37% lo que pagamos en impuestos si repostamos gasolina, un 43% en el caso de los diésel. Si desgranamos un poquito más los importes, nos vamos a encontrar con que el impuesto sobre hidrocarburos es de unos 41 céntimos por litro en el caso de los gasolina, algo más de 30 céntimos el litro en el caso de los diésel, y a mayores tenemos que sumar el IVA, el 21%, ¿no? Que, pues se nos va en el IVA, ¿no? Y aquí precisamente en el IVA, en ese 21%, es donde está uno de los posibles salvavidas, una de las posibles soluciones, entre muchas comillas, porque desde luego tampoco es una solución, pero esto lo tenemos que coger con pinzas, ¿no? Porque al final si reducimos el IVA, ¿no? Se está hablando de bajarlo al 10% respecto al 21% que pagamos actualmente, bueno, pues evidentemente el Estado va a recaudar menos y en teoría lo que se recauda, bueno, pues es para redistribuirlo y generar un ecosistema, un estado de bienestar. Por lo tanto, perdemos la sociedad si recaudamos menos impuestos y se baja de ese 21 al 10%. Y si elimináramos, en algo idílico, elimináramos todos los impuestos de la ecuación, sí, pagaríamos algo más de poco más de €1, ¿no? Por litro de combustible, y suena desde luego muy, muy bonito, ¿no? Eso de poco más de €1. Yo recuerdo cuando empecé a moverme en moto y siendo un adolescente pagaba en torno a €1 el litro de gasolina, y suena muy bonito, pero evidentemente eso repercute negativamente, insisto, en nuestro estado de bienestar. Así que lo ideal no es que baje el IVA, sino que, bueno, pues esta situación global, esa curva de oferta y demanda, pues sea más favorable para el consumidor final y por lo tanto se estabilicen los precios o bajen los precios, se busque un encuentro donde sea un punto de encuentro donde sea, factible para las empresas, ¿no? Que trabajan en esto y que viven de esto y que generan empleo alrededor de esto, y por otro lado para el consumidor, ¿no? Que pueda acercarse a un precio pues más cercano, ¿no? a algo más normal, en definitiva, ¿no? También en el tema de impuestos también tenemos que tener evidentemente en cuenta ese Fondo Nacional para la Eficiencia Energética, que precisamente, pues una parte de los impuestos por litro de combustible se va, ¿no? a un fondo para trabajar, ¿no? el que no seamos tan dependientes del combustible. Y desde luego es una situación, ¿no? que a corto plazo no pinta que vaya a mejorar, ¿no? Tenemos esa guerra en Ucrania que, lejos de buscar un punto, una solución, no deja de recrudecerse. Por lo tanto, también ese factor negativo no pinta que vaya a solucionarse a corto plazo. E insisto, por desgracia, perdonadme que hoy sea portador de malas noticias, esto no pinta del todo bien a corto plazo. Como único salvavidas, como única solución, lo que os decía, que se baje ese IVA del 21 al 10%, que eso nos daría un pequeño colchón de aire hasta que haya cierta estabilización en esta oferta-demanda, ¿no? En el mercado del petróleo. Así que crucemos los dedos. No me apetece volver a llenar el depósito a 2 y pico euros el litro, así que veremos a ver cómo va progresando esto y, por supuesto, aquí me tendréis para contároslo. Si os ha gustado el vídeo, sabéis, dejad un buen like, suscribíos al canal si todavía no estáis suscritos, ahora estaré leyendo los comentarios para ver cuál es vuestra opinión al respecto. Espero haberos aclarado, espero haberos contado bien, ¿no? De la forma más breve y más clara, como os decía al principio, posible esta situación, para que no penséis solo en la guerra de Ucrania cuando hablamos del precio del combustible. Y por supuesto, mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!